Buenas noches, buenas tardes todavía. Muchas gracias por la invitación, es un honor para nosotros realmente estar por acá. Y quiero contarles un poco de la experiencia, tal vez no hablar de caso de éxito, sino que en qué estamos ahorita como Guatemala en los proyectos bajo esta modalidad de alianza público-privada. Quiero contarles un poco acerca de algunas experiencias que se han tenido en Guatemala en relación a la participación privada en la provisión de infraestructura pública de la parte del Estado. Y luego ya entro al tema del marco institucional de los proyectos bajo la modalidad de alianza público-privada y mostrarles un poco la cartera de proyectos en la cual estamos ahorita desarrollando desde la agencia. En temas Guatemala ha avanzado en varios temas de infraestructura, principalmente en el tema en lo que se refiere a la participación privada, principalmente en tema de generación de electricidad, en tema de exploración petrolera y estrategia y gas natural, el tema de infraestructura de carreteras y la cartera de proyectos de la NADI. No me voy a tener mucho en este tema. El sector eléctrico es un ejemplo de participación privada, principalmente en la generación de energía eléctrica, en la parte de generación y en la parte de transmisión. Actualmente hay una cartera de aproximadamente 4.000 millones de dólares, 1.400 megawatts de potencia de desarrollo de generación de energía eléctrica, principalmente en distintas formas de generación, en temas de hidroeléctrica, energía solar, carbón, gas y en el tema de transmisión. Pues eso ha permitido en la parte del sector eléctrico un índice de cobertura eléctrica que es de aproximadamente de un 90%. En tema también hay experiencia de participación privada en el tema de exploración de petróleo. Y recientemente pues se ha hablado también de una conexión gasífera de gas natural con el sistema gasífero con México, que implica desarrollar un gasoducto desde el puerto Salina Cruz hasta Escuintla y posiblemente también conectar con El Salvador y Honduras en el tema de gas natural. Implica una inversión de aproximadamente 1.300 millones de dólares en tema de exploración y tema de gas natural. También han habido otros proyectos ya entrando al tema de alianzas público-privadas. Actualmente en tema carretero existe una concesión vigente que es la autopista Palín-Escuintla. Se encuentra ubicada en la parte sur de Guatemala, es una carretera de 25 kilómetros, una concesión de 25 años. El proyecto fue construido como obra pública y al concesionario se le dio la responsabilidad de desarrollar una nueva ruta y operar este tramo concesionario. No hubo garantía de tráfico en este proyecto. Sí existe una carretera libre, una alternativa para los usuarios, y los riesgos totales en el caso de la construcción y la operación fue totalmente del concesionario, y actualmente el participante privado comparte los ingresos con el Estado de un 3%. Adicionalmente también tenemos otra experiencia que es la concesión del servicio postal. Todos los servicios de desarrollo de paquetería está también concesionada por un plazo de 20 años. En la parte portuaria también hay algunos ejemplos importantes en temas de modalidad de alianza público-privada. Por ejemplo, Puerto Barrios es un puerto concesionado. Y en el tema de manejo de carga de importación y exportación en el Aeropuerto Internacional Aurora. Son algunos ejemplos que existen en el país de experiencias bajo esta modalidad de alianza público-privada. Específicamente desde hace unos años, hace 6 años, se creó un marco jurídico específico para el desarrollo de proyectos bajo una modalidad de alianza público-privada.
Se empezaron las discusiones de esta ley aproximadamente en el año 2005 y se tuvo un proyecto de ley en el 2008, más o menos nos llevó como 2 años llegar a un proyecto de ley, y se aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica en el año 2010, se crea en el 2011 un acuerdo gubernativo para el reglamento, en octubre del 2012 se inician las funciones ya operativas y administrativas, y a partir del enero de 2013 comienza a funcionar la agencia, que es una agencia que ahorita les explico sus características. Lo importante de esta gráfica es cuánto tiempo lleva en poder implementar una institucionalidad para una institución específica para la estructuración de proyectos APPs. Nos llevó aproximadamente más de 10 años de poder iniciar con una operación como esta que ahorita les cuento. Y la estrategia es esta, y esto es algo interesante, que es, hay que escoger 2 o 3 proyectos ganadores con el modelo, que hay que ganar credibilidad con el modelo, esa es donde estamos ahorita. Hay mucha incertidumbre cuando se habla de una nueva modalidad, y una vez escoger esos modelos exitosos o esos proyectos ganadores, empezar a pensar en más proyectos. Empezar a pensar en 6 a 8 proyectos más complejos, y luego de que el modelo ya está consolidado, ya se genera una dinámica de desarrollo de proyectos, y el sector, y este tipo de proyectos se vuelve un sector dentro del país. Interesante en otros países como Chile, que principalmente son en Latinoamérica. Los países que nos llevan 20 años de experiencia son México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Diría que son los países que ya llevan un buen tramo recorrido, y ellos manejan 10 proyectos anuales, visitan 10 proyectos anuales y llevan este ritmo de proyectos como lo visualizamos nosotros. Atrás de esos 5 países venimos otros países que venimos empezando a desarrollar proyectos como Uruguay, Paraguay, Ecuador también creo que ya está hablando de proyectos de esta modalidad, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y la idea queremos llevar a esa estrategia de apostarle de primero a esos proyectos que generen la credibilidad en el modelo APP. El marco legal, pues como lo decía José, el tema de concesión está establecido en la Constitución de la República de Guatemala. Se crea una ley específica para poder regular los proyectos de APPs, que es la Ley 16-2010. Es una ley, solo para hacerles un símil, esta ley tiene 150 artículos en comparación a la regulación de la concesión, que está regulada en la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene 5 artículos. Entonces, lo importante es desarrollar una ley específica que regule todos los aspectos de los proyectos bajo esta modalidad. Y las reglas de cumplimiento es hacia esta ley y no hacia la Ley de Contrataciones del Estado, ¿sí? Y abajo pues hay un tema de reglamentación. El reglamento tiene 300 artículos y está prácticamente regulado todo el proceso de licitación que se debe desarrollar bajo esta ley. La ley no solo únicamente regula el proceso de desarrollo de los proyectos, sino que también nos crea como agencia. Somos una institución descentralizada y de patrimonio propio. Tenemos aportes del Estado para funcionamiento, y también de los mismos proyectos, cuando se ejecuten, se tiene un fondo de capital privativo para poder desarrollar más proyectos. Como les explicaba, tenemos una asignación anual del Estado, y quedó establecido en la ley que se podría, en caso aguante el proyecto, cargar un 1% para un fondo de capital privativo para poder desarrollar más proyectos más adelante. ¿Cómo está estructurado la agencia? Pues por ser una institución descentralizada, somos la máxima autoridad, es un consejo, es como una junta directiva que lo conforman 6 instituciones públicas y 2 instituciones privadas.
Lo preside el Ministerio de Finanzas Públicas o el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Comunicaciones, que en otros países son el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía, la CGPLAN, que es la Secretaría de Planificación, el Programa Nacional de Competitividad, CACIF, que es la parte privada, y Cámara de Construcción. Abajo de ese consejo está la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Fiscalización. Una de ellas es la que estructura los proyectos y la Dirección de Fiscalización es la que administra los proyectos. Y abajo pues, de estas direcciones está todo el funcionamiento y el staff técnico que se desarrollan dentro de los mismos. Los sectores o los ámbitos de aplicación es en la infraestructura vial, puertos y aeropuertos, edificación pública, transporte, energía. Hay una limitación taxativa en la ley que no se pueden hacer proyectos de salud, educación y agua, ya lo mencionaron anteriormente. No todos los proyectos de infraestructura pública es conveniente hacerlos bajo esta modalidad. Hay algunos proyectos que definitivamente es mejor hacerlo bajo la modalidad de obra pública tradicional. Y acá, cuando se desarrolló la ley, se definió de que los proyectos de salud, educación y agua no se pueden realizar. En otros casos, en otros países, pues se tiene esa opción. Algunos principios de la ley, pero resalto el tema de la transparencia. Por ley se tiene que publicar todo. Hay eventos públicos de lanzamiento, hay de auditorías sociales, hay grabaciones de audio y video. O sea, la ley realmente es un mecanismo eficaz para transparentar todos los procesos de infraestructura pública o megaproyectos, que es un tema que hoy en Guatemala es un tema importante y es el mayor reto que tenemos con los proyectos, de poder transparentar esas transacciones de estos megaproyectos. El proceso de la ley inicia con una solicitud de una institución rectora del proyecto. Se prioriza el proyecto en el consejo, en la junta directiva, se desarrollan los estudios y se obtienen las autorizaciones, se lanza la licitación, se adjudica a un participante privado, el participante privado crea una sociedad de giro exclusivo o de propósito específico, como lo explicaba José, y es esta sociedad de giro exclusivo la que firma el contrato con el Estado. Y en el caso de Guatemala, la aprobación del contrato va al Congreso y el Congreso de la República puede aprobar o improbar, pero no lo puede modificar. Y si lo modifica y si lo imprueba, se le reconoce al participante adjudicado los gastos que ocurrió en la parte de licitación. Y luego, una vez el contrato es aprobado, pues ya inicia toda su fase de diseño definitivo, cierre financiero, la construcción, la operación y hasta la transferencia del proyecto, ¿verdad? José pues explicó un poco el tema de la diferencia entre una obra pública y tradicional y una APP. Aquí más o menos traigo un ejemplo de qué es una obra pública y tradicional. Pensemos en un puente. Viene el Ministerio de Obras Públicas, hace los estudios de preinversión, determina un monto de inversión y licita la obra. El Ministerio contrata a un contratista, valga la redundancia, firma un contrato de obra y la obra se construye bajo parámetros de avance físico y financiero. El Estado tiene que tener los recursos para ir pagando conforme va avanzando la obra. Terminando la obra, el contratista entrega la obra al Estado y el Estado recepciona la obra y el Estado mantiene la obra durante su vida útil. ¿Qué es lo que pasa en una obra pública tradicional? Que es un enfoque la modalidad es un enfoque de transacción, donde el Estado lo que hace es que compra un activo. Y lo que sucede en un proyecto de APPs es que el Estado lo que hace es que compra un servicio, ¿sí? Servicios asociados a la infraestructura pública, ¿sí?
La infraestructura es importante, pero es mucho más importante el servicio asociado a esa infraestructura pública. Y realmente las APP son instrumentos de vinculación del sector privado en la provisión de bienes públicos, de infraestructura pública y sus servicios relacionados, que por lo regular han estado tradicionalmente provistos por el gobierno. Implica una retención de transferencia de riesgos entre las partes, disponibilidad de servicios y disponibilidad de servicios asociados a una infraestructura pública, lo cual al término del contrato, esta infraestructura retorna al Estado. Importante esto, siempre la infraestructura retorna al Estado. En contraposición, los proyectos APPs no son proyectos de venta de activos, sino que son proyectos de, al participante privado se le da un derecho de uso sobre esa infraestructura pública. En la modalidad tradicional, el Estado compra un activo y en un contrato APP el Estado compra un servicio. El enfoque en la parte tradicional, el Estado es un enfoque de transacción, mientras que en la APP es un enfoque integrador. ¿Qué significa integrador? Que se le da al participante privado la transferencia de riesgos del diseño, financiamiento, construcción y operación del proyecto. Eso es más o menos explicando un poco la diferencia entre una modalidad. ¿Cuáles son los actores que se ven involucrados en el proyecto? Pues aquí tengo una gráfica similar a la que presentaba José en su presentación anterior. La parte celeste representa a las instituciones del Estado, ¿sí? Hay una institución contratante, hay una institución relacionadas que deben de dar autorizaciones para los proyectos APPs y también está la parte estructuradora del proyecto. Hay un contrato de alianza público-privada, ¿sí? Y este contrato es firmado entre el Estado y el participante privado, que es una sociedad de giro exclusivo. Atrás de esta sociedad de giro exclusivo o esta sociedad de propósito específico que ya explicaban sus beneficios, hay dos actores importantes: los accionistas o los promotores, que son realmente los dueños del proyecto. Estos aportan fondos y reciben dividendos, y los financistas o garantes, que son los bancos, que estos aportan fondos y reciben servicio de deuda. Y la sociedad de giro exclusivo es la que brinda los servicios al usuario externo e interno de los proyectos, y estos usuarios pagan un servicio, ¿sí? Pueden o no en algunos proyectos pagar el servicio. En el caso de los proyectos que se pagan servicios, se hace la relación del equilibrio económico del proyecto, y en algunos proyectos los ingresos alcanzan también para que el proyecto comparta los ingresos con el Estado. Pero también hay otros proyectos en donde no alcanza, entonces el Estado tiene que aportar al proyecto y hace pagos por disponibilidad, ¿sí? Importante es que no todos los proyectos de APPs son financieramente autosostenibles, ¿sí? Hay otros proyectos que la inversión que hay que hacer, la operación que tiene que hacer el proyecto no alcanza con el cobro de servicios. Y como el proyecto es tan importante, hay algunos casos donde el Estado aporta al proyecto. Aporta bajo ciertas condiciones y bajo el cumplimiento de cumplimiento de servicios, ¿sí? A eso se llama pago por disponibilidad. Y abajo está el contrato de construcción, que es por lo regular, se subcontrata, y la parte de operación y servicios. Eso es el esquema general de una APP y los actores que se ven involucrados. Bueno, les contaba que en Guatemala pues tenemos una cartera de proyectos bastante ambiciosa desde la agencia. Es una inversión estimada de 1.330 millones de dólares. Se está estructurando un proyecto, el primero, que es un centro administrativo del Estado, que es un complejo de edificios para poder optimizar los traslados dentro de la operación pública.
El Metroriel, que es un proyecto de transporte de pasajeros de personas, que sería el sistema metro, se podría decir la línea 1 de un sistema de pasajeros en Ciudad de Guatemala. El Vía Express Nororiente, que es una conexión de la parte este, la parte norte en la Ciudad de Guatemala. La armonización del aeropuerto La Aurora, un puerto intermodal y una autopista Escuintla-Puerto de Exal, que le explicaba a José, pues que recientemente acabamos de hacer un lanzamiento. Acá voy a pasar rápido los proyectos que les comentaba, pero estamos en esa fase de poder estructurar los proyectos, y este es el proyecto de Plaza Gobierno, que es una inversión aproximadamente de $240 millones. Ya inició el proceso de licitación, ya tenemos 6 empresas precalificadas, inversionistas, estamos por arrancar la fase de licitación, y pues tendrá temas de ahorro que obtienen, el Estado se va a beneficiar con temas de ahorro al no pagar alquiler en un lado, y la prestación de servicios públicos se hace más eficiente. También estamos estructurando pues el proyecto de Metroriel, que es un proyecto de transporte de personas en la Ciudad de Guatemala. Pues igual que aquí en Ciudad de Guatemala ya los carros ya no cabemos, entonces debemos de pensar en sistemas o soluciones de transporte público. Hay que eficientar el transporte público más que crear nuevas. Obviamente hay un debate ahorita en Guatemala que si creamos realmente más vialidad o eficientamos el transporte público, ¿sí? Y incentivamos a utilizar más el transporte público más que el vehículo privado, y a raíz de eso nace este proyecto. Pues es un proyecto bastante grande y es uno de los grandes retos que tenemos como país. La conexión esta es una carretera que es una carretera nueva que se tendría y que es una conexión y está dentro de la anillo metropolitano. Es una iniciativa de desarrollar un anillo regional dentro de la ciudad de Guatemala, y es una inversión de aproximadamente $180 millones, y eso permitirá también conectar con otra iniciativa en la parte sur, que es la vía alterna del sur, pudiendo desarrollar medio anillo dentro de la región metropolitana. El aeropuerto La Aurora también estamos en fase de estructuración para poder desarrollarlo bajo esta modalidad. Se requiere una inversión estimada de $180 millones, y lo que se desarrollará bajo la modalidad de construcción, operación y transferencia. Un paso de frontera que también queremos estructurarlo bajo esta modalidad, un paso de frontera que tiene el tema de transporte de carga, principalmente en tren y en camión, y la idea es poder implementar una terminal intermodal entre la frontera entre Guatemala y México, y es un proyecto que también estamos por lanzar la etapa de precalificación. Y la autopista Escuintla-Puerto de Exal, que es un tramo de 40 kilómetros, implica una inversión estimada de $50 millones, y es una autopista, una carretera ya existente, y lo que se pretende con el proyecto es elevarla a nivel de autopista para elevar los estándares de calidad del proyecto y del tramo. Ya lanzamos las bases de precalificación, ahorita estamos en la etapa de promoción de inversionistas para el mismo. Esperamos que para el primer trimestre del 2017 podemos ya tener adjudicado al concesionario. Esos son nuestros 6 proyectos que estamos ahorita estructurando. Son los 3 proyectos se volvieron realmente en 6 proyectos que le estamos apuntando para poder consolidar el modelo. Y la estrella significa cuándo entraría en operación cada uno de los proyectos. El Plaza Gobierno sería en el 2020, Metroriel, que sería el proyecto de tren, sería en el año 2021, la nueva carretera también en el año 2021, y estos otros 3 proyectos pues serían en el año 2019, y esperamos ya en el año 2018
poder que entre a operar el proyecto de autopista Escuintla-Puerto Bexal. Son proyectos de largo plazo, de estructuración de largo plazo, pero si no empezamos hoy, este largo plazo se va corriendo, ¿verdad? Entonces, hacia eso lo estamos apuntando y pues estamos a la orden, cualquier duda, información con respecto a la experiencia que estamos adquiriendo ahorita con esa estructuración. Muchas gracias.